días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del contrato de futuro de micro Nasdaq, S&P 500 y del petróleo. Hoy es septiembre 27, son las 8 y 9 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días, pero antes quería pedir disculpas por el error de audio del video de ayer. Comencemos entonces a revisar rápidamente el calendario de Forex Factory. Tenemos un día cargado de noticias, o toda la mañana cargada de noticias. Ya comenzó, en este caso, Powell en algunas declaraciones. 8:30 tendremos también el Core Durable Goods Order. Y también tendremos FOMC, tendremos sentimiento del consumidor, inventario de nuevas casas a la venta y bueno, el Richmond Manufacturing Index ya un poco más tarde en la mañana, ¿ok? Pero tenemos un día cargado de noticias. Por otra parte, entonces revisamos como todos los días la volatilidad en este momento. La tenemos en 36.93 para Nasdaq, mayor a la de ayer, a esta misma hora. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 29.93 con un ligero descenso con respecto al número que vimos ayer, que estaba sobre los 30. El volumen para el micro de Nasdaq, 325.000 transacciones. Y el volumen para el micro del S&P 500 está en 216.000 transacciones. Ambos valores por encima del promedio. Una vez que hemos revisado el contexto, vamos a revisar lo que ayer vieron sin audio relativamente. Pero vamos a ver cómo funcionó la dinámica. Teníamos un precio al momento del mercado. Ayer grabamos un poco más tarde, 8.15, 8.30, estábamos por acá. Teníamos una zona, comenzamos con el micro de Nasdaq como todos los días, disculpen. Vemos acá que estábamos justo testeando una zona que se estaba formando como una ligera resistencia en este caso. Y era importante ver cuál iba a ser la dinámica de allí. El control de ese precio, podíamos tener un movimiento defensivo que era de menor probabilidad, sin embargo, había un plan para esa dirección. En este caso había un escenario 1 de mayor probabilidad con el acercamiento de nuevo a los 11.285 con una ruptura y testeando de nuevo la mínima de la sesión y neutralizando ligeramente este mínimo que estaba acá en función de la estructura que estaba dejando el precio. Podíamos tener un acercamiento a los 11.200 y posteriormente una continuación que nos podía estar llevando a los 11.103, 11.105 aproximadamente, que es un soporte súper relevante en los gráficos, en el gráfico diario en este caso, ¿ok? Hay una zona también que les marco, acostumbro a hacerlo porque parte de mi dinámica es saber dónde no hacer nada, y esta era una zona bastante conflictiva según lo que estaba ya notando en función a esta dinámica, y era importante ver cómo iba a poder estar el precio acá y qué reacción nos podía tomar, porque se estaba frenando un poco la tendencia. El movimiento que se generó en este caso fue, vamos a ampliar este gráfico un poco, el que se generó fue en este caso el de menor probabilidad, tomando en cuenta que un poco antes de la apertura el precio toma mucha fuerza, choca contra el precio de cierre, se queda acá entre esta zona que ya había dominado, ok, el precio de cierre era en este caso su resistencia, hasta que en el momento de la apertura americana ya el precio retrocede acá, se genera un punto importante de soporte y empieza el rally hasta el primer precio que teníamos marcado, 11.450, que era el objetivo de este escenario. Y la continuación nos podía llevar, si lograba pasar este precio, podíamos tener un acercamiento a lo que era en ese momento la máxima de la sesión. Sin embargo, les comenté que podíamos tener un freno muy importante en los 11.518.50, que era una zona que ya había traspasado el soporte, y bueno, podíamos tener aquí el testeo de la resistencia, y ahí fue el primer freno que tuvimos, ¿ok? Quedando la máxima en este caso en 11.537.75 y la mínima en 11.256.50. El movimiento de ayer o lo que quedó exactamente el movimiento de ayer, todo el movimiento, toda la cancha de ayer está dentro. Fíjense que estábamos comprimiendo, porque si vemos desde este punto de vista, esto fue en este caso la vela del viernes y esta es la vela del lunes del diario, ¿ok? Por eso marcamos los máximos y los mínimos. Entonces, el movimiento de ayer está dentro del movimiento en este caso del viernes. Tomando en cuenta eso, y vemos que entonces, retomando un poco acá,
vemos que el precio retrocede acá con mucha fuerza, vuelve a entrar en una zona que ya habíamos tenido como vigilante en función a o tener vigilancia en esta zona entre los 11.336 y los 11.285. La volatilidad se puede incrementar acá y fíjense que los movimientos fueron retrasados rápidamente a los 11.363, ¿ok? Y testeos de nuevo en varias oportunidades fortaleciendo esta zona importante de la sesión de ayer, después que ya este mínimo retomó rápidamente y el premercado volvió a hacer un swing interesante acá, tomando el control de nuevo del precio de 11.285, ¿ok? Entonces, en función a este contexto, vemos que el precio lo tenemos en este momento entre máxima y mínima, ¿ok? Ha marcado desde este punto de rebote, ¿ok? Ha marcado interesante una tendencia que se está formando y que tenemos muy cercano al precio de 11.818, perdón, 11.51850, donde fue el rechazo de ayer. Ha intentado ya dos veces, veamos esto, ya ha intentado dos veces acercarse a esa máxima y traspasar este precio y ha fallado. El precio está en la intención, tiene la intención, está buscando la estructura para poder romper esta zona. Sin embargo, tomando en cuenta este contexto, que estamos en medio de la máxima y mínima, el precio está buscando dirección, ¿ok? O está armando una dirección más clara en este punto. Podemos tener acá un retroceso, estimo en función a lo que acabo de medir, que el punto más importante hoy va a ser los 11.450, ¿ok? Podemos tener retroceso hasta esta zona, más acercándonos acá, y de acá arrancar con mucha fuerza a traspasar esta máxima, ¿ok? Y llegar aproximadamente a los 11.570. Vamos a poner este precio acá porque está un poco más arriba. Vamos a dejarlo aquí marcado, 11.570. Un segundo, 570. Ok, vamos a marcarlo aquí y aquí lo dejamos. Ok, entonces este es el punto de objetivo de precio. Parece, a ver, es que está arrancando desde este momento. Bueno, y desde este punto podemos tener una continuación que nos puede estar llevando a los 11.630, ¿ok? Que sería el siguiente punto a testear, ¿ok? Como resistencia, que es toda esta parte, que si vemos acá, tenemos bastante, o se generó bastante, fue el impulso importante que llevó todo esta corrección acá, ¿ok? Entonces el precio está ahorita en este momento, tenemos vigilante la dinámica y la posible ruptura de este nivel de precio. Por otra parte, si el precio llega en algún momento, llega a acercarse acá y falla a testear esta ligera zona que ya la tenemos básicamente desde varios días y falla en este momento, no logra conseguir acá un soporte, podemos tener un retroceso como escenario 2 de menos probabilidad a testear los 11.363, que sería entonces el precio importante donde ya hemos tenido mucha influencia anteriormente en este precio y muy cercano a donde ayer generó el rally desde el inicio, ¿ok? Y fíjense que de nuevo Asia vuelve a pasar con mucha fuerza por allí y básicamente es el mismo tamaño que teníamos acá, ¿ok? Importante ver eso, domina el precio y podemos venir a testear esta zona. Si esto falla aquí, entonces tendremos acercamientos un poco más profundos o movimientos más profundos hasta los 11.285, entrando exactamente en el espacio de control de precio o de batalla, que es el precio de cierre y la mínima, tomando en cuenta que fíjense que casualmente, bueno, nada es casual aquí, todo queda, este punto de precio quedó en el medio de esta zona, ¿ok? Entonces es importante ver qué sucede allí. Por otra parte, entonces pasamos al micro del SP500. También teníamos ayer una situación bastante parecida a lo que vimos en Nasdaq. Teníamos un precio acá a 8.30, estábamos un poco más tarde, tomando aquí esta zona como resistencia, estábamos intentando pasar con fuerza, ¿ok? Vamos a abrir un poco más el gráfico y entonces vean cómo esto estaba planteando un escenario 2, hasta ese momento que estábamos midiendo, no sabíamos, porque evidentemente nunca sabemos qué va a ser el precio, al tomar este punto podíamos tener un escenario 2 de movimiento hasta lo que era el precio de cierre y posteriormente un acercamiento a los 3.740, ¿ok? Era importante ver ese movimiento, sin embargo fíjense que el precio domina esta zona antes de la apertura se genera un poco más acá, o sea, un poco más arriba, retrocede, toma soporte y emprende el movimiento que nos lleva al objetivo de precio,
que justo estaba por el precio de cierre. Fíjense que el precio de cierre de esa sesión anterior nos hace influencia en resistencia, y el movimiento siguiente, con mucha fuerza y dominio del comprador, hace un movimiento un poco más extendido que fue perdiendo fuerza en función a esta extensión. Como siempre se los comento, a medida que la extensión se va generando, ya va perdiendo fuerza, ¿ok? En este punto consigo bastante resistencia, y es ver cómo vemos el retroceso de nuevo a la zona que ya había tenido como soporte. Intenta mantenerse, sin embargo pudo llegar de nuevo a los 3670, mantenerse acá por un momento intentando una ruptura por debajo de este precio. Testea la mínima, ¿ok? No logra en este caso neutralizar este mínimo, o ligeramente sí lo hace, pero consigue el soporte. Fíjense que todo el cuerpo de velas está encima de la mínima. Aquí interesante ver este movimiento, vuelve otra vez intentando generar soporte acá, y en este momento ya cierra la sesión. Fue perdiendo un poco de dinamismo, amplitud, muy tímidamente se queda allí el precio esperando el cambio de testigo cuando abra la sesión siguiente, a ver cuál va a ser el siguiente movimiento. Fíjense que rápidamente recupera los 3670, que es el precio más sensible de esta zona, y en ese momento emprende el rally, ¿ok? Retomando el precio que teníamos en el premercado. Fíjense que linealmente, o sea, este es el mismo precio, 3687 aproximadamente, que estaba generando una resistencia en Europa ayer. Hacia lo domina rápidamente, se coloca aquí, testea, ¿ok? Y empieza el rally desde este momento, ¿ok? O sea, continúa el rally. Fíjense que fue un momento de descanso, de consolidación, y vuelve otra vez importante. Aquí un patrón demasiado impecable, como dicen por el patrón del libro. Vuelve de nuevo acá y hace este movimiento con mucha fuerza, intentando llegar en este caso a la máxima, que la tenemos en 3730.50, la mínima 3657.50, y el precio está en este momento entonces entre esos dos extremos. Estamos dentro de la cancha de juego, el precio está buscando la dirección, y este intento de acercamiento genera un rechazo importante que vuelve a recuperar rápidamente, y ahora tenemos soporte acá ligeramente en los 3710. Importante ver esto, que es el precio donde planteo escenarios. Escenario 1, continuación de este rally que se está formando, se está gestando en este momento, pero sin embargo el retroceso hasta acá es muy probable, y aquí sería un punto interesante de definición. Si se mantiene encima de los 710, vamos entonces a buscar este escenario que nos llevaría a los 3740, ¿ok? Importante ver que aquí vamos a tener el primer freno importante, y veamos cómo esa dinámica tiene a continuación al neutralizar la máxima, ¿ok? De esa sesión, y acercarse a este punto que está acá, que es importante en función a esta continuación. Si logra pasar este punto de los 3740, entonces nos extenderemos hasta los 3770, ¿ok? Que es la zona siguiente sensible de mayor fuerza en este escenario que tenemos acá, que vamos a tener de nuevo un freno importante acá. Si el precio se acerca a los 3710 y falla, perdón, puede entonces retroceder con mucha fuerza a estos niveles acá, que son los 3787, que son los que ya les comenté que teníamos también en el premercado de ayer. Si esto falla, entonces nos acercaremos a los 3670, ¿ok? Que es toda esta zona de congestión que se creó acá. Vamos a ponerlo aquí para que veamos todo esto y no perdamos el contexto de lo que está haciendo el precio en estos niveles. Entonces toda esta zona es una zona de congestión importante que el precio puede venir a testear, porque si lo vemos un punto de vista un poco más macro, tenemos desde este momento, ¿ok? Hasta este momento el precio allí en un ligero rango, ¿ok? No sabremos cuál va a ser el desenlace de este rango, pero estamos dentro del rango en este momento. Hacemos trading con lo que vemos que está pasando. Perdón. Y por otra parte, entonces, para ir terminando el análisis, vamos a revisar rápidamente el petróleo. El petróleo también es un movimiento interesante. Y ayer, si pudieron ver, porque no lo pudieron escuchar, pero lo pudieron ver, estábamos acá al momento del premercado, 8.30, por en este movimiento, acabando de testear esta zona de 7745. Era importante ver que de aquí podíamos tener un rally importante hasta los 7990, y así sucedió. Fíjense que ya en este momento el rally comienza con mucha fuerza y entra en una zona, ¿ok? Que consigue rechazo porque ya estaba acercándose al siguiente precio de 80.40,
45. Este movimiento nos devuelve con mucha fuerza a testear esta zona. Y fíjense que si abrimos un poco más el gráfico, veamos cómo entonces en ese movimiento, aquí, sorry por esto, empieza el movimiento a frenarse con mucha fuerza. Ok, aquí nuestra 7740 aproximadamente. Y no logra mantenerse aquí. Y les comenté que si el precio fallaba de esta zona, el primer freno era los 7630, que era una proyección en función de lo que estaba pasando, y la mínima quedó en 7625, ¿ok? O sea, 5 ticks menor a lo que generó la proyección. Hay un precio todavía que es importante, que son los 7485, que evidentemente, bueno, vimos que no llegó. La mínima quedó, como les acabo de decir, en estos precios, 7625. La máxima quedó por acá arriba en 8031. El precio ha estado desde ese momento que dejó esta mínima, tomó, o de este precio mejor dicho, funcionó como una zona de rebote, teniendo acá precio de cierre y precio mínimo muy cercano, pero rápidamente lo absorbe y se va emprende un movimiento a testear los 7745, retoma esto como un soporte y estamos en este momento en un poco precio en descanso, en freno, ¿ok? En esta zona importante acá. Ahora bien, los escenarios hoy parten de esos extremos, ¿ok? Fíjense que está el precio muy indeciso en qué tomar, qué dirección tomar, tomando en cuenta que, bueno, estamos entre máxima y mínima, evidentemente. Y el precio está, esta zona de los 7840 es aproximadamente la mitad de la cancha. Ok, si lo medimos rápidamente así, para entrar en el contexto, simplemente de manera visual, agarramos esto y lo copiamos para acá. Fíjense que es casi la mitad de la cancha, ¿ok? Entonces, este dominio, este nivel de precio, 7840, emprendería un movimiento rápido defensivo hasta los 7990, quizás ligeramente 7980 por aquí. ¿Ok? Este movimiento podríamos llevarnos hasta acá. Si el precio, ese es escenario 1. Escenario 2, si el precio vuelve a acercarse a los 7745 y no consigue, en este caso, de nuevo un soporte, entonces nos moveremos rápidamente a testear esta zona entre el precio de cierre y el precio mínimo, que fue 7625, 7635, cuando ayer les comenté 7630, que es la mitad exactamente de este nivel. Este punto puede ser el siguiente rechazo si viene acá. Pero igualmente con el objetivo de precio 7485, que es el manteniéndonos en la misma condición de ayer, ¿ok? Porque ahora se viene a testear aquí soporte y no lo sabremos hasta que no suceda, pero es lo menos probable que puede pasar hoy. Es todo por hoy, muchachos, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.